Visión nocturna. Si estás desesperado, angustiado o tienes problemas, visión nocturna. Luz de esperanza. A medianoche, Apóstol Adolfo Hernández. Síguenos por Facebook Live. Viernes 22 de mayo a las 24 horas. Remar Rey de Reyes invita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Estamos ya en este primer minuto del día 1 de agosto, el mes número 8. Estamos ya entrando a prácticamente el último cuatrimestre de este año 2020, que ha habido y hemos pasado de todo. Así es que estamos muy contentos, agradecidos con Dios por permitirnos estar una vez más aquí con usted en esta emisión de su programa Visión Nocturna, en su episodio número 11. Así es que hoy estamos contentos, agradecidos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estar con usted, una vez más transmitiendo para usted. Y ya sabe, ese es un programa donde queremos traer una luz de esperanza en medio de la oscuridad y también de la pandemia que está sucediendo en nuestro amado México. Bueno, pues ya sabe, gracias por acompañarnos. Le pedimos que nos comparta la señal de Remar Rey de Reyes, comparta la señal con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con aquel que usted crea que necesita escuchar un consejo esta noche, el consejo de Dios esta noche. Mándele ahí y dígale, conéctate, esto se va a poner bueno, vamos a charlar un rato acerca de un tema bien interesante. Y por supuesto también tenemos nuestra línea abierta para que usted nos mande WhatsApp si usted necesita o tiene alguna necesidad de oración. Pues mándenos el mensaje y con mucho gusto estaremos aquí orando por usted en un minuto más, cuando estemos terminando esta transmisión de nuestro programa Visión Nocturna. Y si usted desea algún tema en especial, alguna situación, alguna cosa que usted crea que podemos tratar a través de esta plataforma, bueno, pues con mucho gusto háganos la propuesta por el WhatsApp y con mucho gusto vamos a tratar de complacerle compartiendo el tema que a usted le gusta. Ya sabe, en Visión Nocturna queremos darle algunas herramientas espirituales. Ciertamente no lo sabemos todo, pero queremos compartir algunas herramientas espirituales que, si nos han funcionado a muchos de nosotros, seguramente a usted también le van a funcionar y van a restaurar su corazón completamente. Así es que esto es Visión Nocturna. Comenzamos. Bien, estamos ya de regreso después de una de nuestras cortinillas y mire, hoy tenemos un tema bien interesante porque a lo largo de la historia hay cosas que el hombre, en su deseo de sobresalir, sentirse poderoso, sentirse muy capaz, ha tratado de destruir, de desechar, de invalidar. Y hasta en nuestros tiempos encontramos comentarios y algunas cosas que pretenden invalidar
o que pretenden desacreditar lo que conocemos como la Biblia. La Biblia, usted y yo conocemos que es un libro sagrado, está reconocido como un libro sagrado. Lo han querido destruir, lo han querido desbaratar muchísimas veces. Bueno, pues ¿qué le cuento? Que no han podido. La Biblia sigue siendo el libro principal y por supuesto ha sido traducido a muchísimos idiomas, lenguas, lenguajes, y creo que cada vez más gente está teniendo acceso a la Biblia. Pero vamos a ver qué significa la Biblia, porque a veces la gente no conocemos lo que significa la Biblia, solamente pues obviamente lo hemos escuchado porque de nuestra familia, en nuestra casa, seguramente vimos alguna vez una Biblia abierta o vimos una Biblia en el mueble, ¿verdad? En la biblioteca, o a lo mejor en la cabecera de la cama, pero no es así como funciona la Biblia. Es decir, la Biblia funciona cuando usted la pone en la cabecera de su mente y de su corazón, ahí es cuando funciona. Pero por mucho tiempo hemos visto las Biblias en algún lado y a veces pensamos que son como una especie de amuleto, de las ponen en algún lugar o en otro lugar con el propósito de solamente, parece que espantar los espíritus chocarreros, ¿verdad? Pero bueno, mire, quiero darle alguna terminología de la Biblia, los lenguajes de la Biblia, los libros de la Biblia. A veces no entendemos, no conocemos todo esto, y la idea es que usted tenga más o menos un panorama de lo que significa la Biblia. Mire pues, dice por ahí el Wikipedia que la Biblia es un conjunto de libros sagrados para el judaísmo y para el cristianismo. Para ellos, para el judaísmo, más que nada está compuesto por 5 libros, que es la Torá famosa, que es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y para el cristianismo pues está comprendida en su totalidad por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como algunos lo llaman, y 27 en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Así es que en el Nuevo Pacto usted va a encontrar, en el Antiguo Pacto usted se encuentra desde Adán hasta Juan el Bautista, hasta por allá el libro de Malaquías. Usted encuentra a Juan el Bautista, una tarea que termina siendo una tarea donde se habla del profeta Elías. Y en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto usted empieza la vida de Jesús, la genealogía de Jesús, cómo Jesús viene a la tierra, por qué tuvo que venir como tuvo que venir, y empiezan lo que hemos conocido siempre como los evangelios, los 4 evangelios, y de ahí viene el libro de los Hechos, y de ahí se desatan las cartas de uno de los escritores más importantes de la Biblia, que es el apóstol Pablo. Así es que el Antiguo Pacto está compuesto por 39 libros, entre los cuales hay proféticos, hay poéticos, hay históricos. Esos 39 están por segmentos, que ahora no se los voy a decir porque sería alargar mucho el tiempo. Pero quiero que usted sepa que en el Antiguo Pacto hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos, por supuesto, ahí están las crónicas de los reyes, están las historias de los profetas. Así es que usted puede comenzar un plan de lectura del Antiguo Testamento y pudiera empezar desde el libro del Génesis, capítulo 1, Génesis 1:1, y irle cada día leyendo a lo mejor un capítulo de su Biblia, para que usted pueda completar, pues a lo mejor no en un año, como hay algunos planes que ahora ya los distribuyen, los venden, y le ponen a leer del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, los Salmos, los Proverbios, para que usted complete la Biblia en un año. Pero si usted no puede hacerlo así, ¿por qué no empieza leyendo un capítulo diario de su Biblia? Y a lo mejor le va a llevar, no sé, un tiempecito leerla, pero la intención es que usted vaya entendiendo la Biblia y vaya viviendo la Biblia, vaya practicando los principios que de ahí emanan. No es tan interesante que usted se la aprenda como es interesante que usted la entienda para aplicarla
a su vida, porque esa es la idea y para eso está diseñada. Así es que quedamos en que la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Pacto, 27 del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto está compuesto por los Evangelios, el libro de los Hechos y las cartas, la mayoría cartas paulinas, luego las cartas de Pedro, cartas de Juan, Santiago, Hebreos, Apocalipsis, y son los libros que la Biblia, el Nuevo Pacto tiene. Y el Antiguo Pacto, ya le dije, libros históricos, poéticos, proféticos y algunos otros más. Miren, la Biblia, dice aquí, viene el término del latín Biblia y del griego Biblia, que significa libros. Es decir, cuando usted menciona la palabra Biblia, que dicho sea de paso es un nombre femenino, cuando usted habla de Biblia, lo único que usted está diciendo es que ese libro es un compendio de libros. Y ya le decía yo, son 66 libros, entre cartas y libros que están ahí en un solo tomo, a lo que usted y yo conocemos como la Biblia. Hay muchísimas versiones. Si usted tiene un teléfono inteligente y usted baja ahí una aplicación, usted se va a encontrar con versiones en español solamente, no sé, 40, 50, a lo mejor 100, la Biblia del oso, la Biblia aquí, la Biblia allá, versión 90, 60, 95 y muchas versiones, muchos tipos, NBA, NTV, LBL, LBL, muchos lenguajes, en lenguajes diferentes del español. La intención es hacerla un poquito más entendible, pero la idea es que usted la pueda leer con toda calma. Y a lo mejor si no quiere empezar en el Antiguo Testamento, puede empezar en el Nuevo, leyendo a partir del Evangelio según Mateo y seguirse ahí un capítulo diario hasta terminar todos los capítulos que abarcan los 27 libros de este Nuevo Pacto o de lo que conocemos mejor llamado como Nuevo Testamento. Así es que le invito a que usted comience a leer su Biblia, porque es un libro que le va a transformar la vida definitivamente. Mire, es un conjunto de libros, dice, canónicos, que en el judaísmo y en el cristianismo se consideran producto de una inspiración divina. Y es el reflejo o el registro de una relación entre Dios y la humanidad, es decir, entre Dios y su creación. Así es que la Biblia es una recopilación de textos, de escritos, documentos llamados libros, que formaron un solo libro y le nombraron Biblia, prácticamente compendio de libros. La Biblia está diseñada en 2 pactos, como le mencioné hace unos minutos, y además de todo está escrita o está traducida en nuestro español de 3 lenguas principales: el hebreo, el arameo y el griego. Son los tres lenguajes principales de la Biblia. El hebreo, normalmente Antiguo Pacto, y el arameo y el griego en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento es donde más podemos encontrar, o es donde encontramos en su totalidad el griego y el arameo. Es interesante que la Biblia, para el cristianismo, para los cristianos, se ha convertido en un libro, le llamamos nosotros un libro es como una norma de fe y conducta, es decir, es en lo que creemos y es conforme a lo que actuamos. Esa es la Biblia para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros los cristianos. Por eso la versión que usted lea, porque a veces catalogamos, le decimos, es que es la versión fulana, es la versión aquí, es la versión allá. Bueno, la mayoría de las Biblias tienen diferentes versiones, pero algunos libros más que otros, porque, los libros, hay Biblias que no tienen algunos libros, porque no están considerados libros que sean fieles a la traducción,
y fieles a los cánones judíos, fieles a los cánones del cristianismo, y entonces decidieron no incluirlos. En algunas traducciones sí se incluyeron, se le llaman libros deuterocanónicos, es decir, no están dentro del canon establecido y eso se hicieron a un ladito. Ahora, hay algunas Biblias que han sido modificadas, a las que se les ha quitado algunas cosas o se les ha agregado algunas cosas, y por supuesto esas Biblias están ya manipuladas por el ser humano, manipuladas por el hombre, y no le recomiendo a usted que lea ese tipo de Biblias. Pero las otras, llámese Reina Valera, llámese Latinoamericana, llámese NBI, NBV, TLA, cualquier Biblia que usted tome, si usted se da cuenta y lee algunos libros que no aparezcan en otra Biblia que usted pueda tener por ahí, se dará cuenta que al finalizar el libro o al iniciar el libro que usted no encuentre en otra Biblia, ahí dice que son libros deuterocanónicos que fueron agregados y que no son parte del canon judío y por eso no aparecen en algunas otras Biblias. Bueno, miren, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos la Biblia como la única norma de fe y conducta, le decía. ¿Por qué? Es decir, sabemos y creemos que la Biblia es el libro por el cual nosotros tenemos que regirnos, tenemos que caminar, tenemos que vivir, y es en la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, es en la que nosotros podemos creer y podemos hacer las cosas. Así es que, mi amado, es bien interesante este tema porque a veces tratamos con las ideologías modernas, con los asuntos modernos, con algunas cosas que se están viendo en nuestro mundo, tratamos de desvirtuar la Biblia, tratamos de no darle la importancia que la Biblia tiene. Y déjeme decirle algo, la Biblia es un libro que se va a cumplir al pie de la letra. Así que creemos que es un libro, porque alguna gente argumenta, pero ¿cómo voy a creer en un libro que escribieron los hombres? Por supuesto que lo escribieron los hombres. Usted no me puede decir otra cosa, como un libro que usted lee normalmente, que compra en una librería o que compra en un centro comercial, está escrito por un hombre. Por supuesto que sí. La Biblia, ¿qué cree? También la escribieron los hombres. Por eso, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que está Pablo, está Pedro, está Juan, está Santiago, está Judas, está el libro de Apocalipsis, está el primer libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes. Alguien tuvo que escribir eso, ¿me explico? Sí, fueron los hombres, por supuesto que sí. Ahora, aquí viene lo interesante de esto. Los hombres se dieron a la tarea de plasmar todo eso en un libro llamado cualquiera de los 66 que tiene la Biblia. Bueno, cuando usted escucha una canción de un artista famoso, el artista la escribió, por supuesto que sí, pero hubo algo que inspiró a ese hombre o a esa mujer para poder llevar a cabo, para poder escribir la letra de esa canción. ¿Me explico? Si usted recuerda a alguno de los artistas famosos de nuestro país, llámese por ejemplo Agustín Lara, que ha sido uno de los compositores más prominentes de México, por supuesto que el hombre se inspiraba para hacer sus canciones. Él las escribía, pero su inspiración venía de pensar en alguna mujer, de pensar en su tierra, por ejemplo, Veracruz. Y entonces él, inspirado por eso que él venía sintiendo, escribía los cantos que fueron éxitos y que, bueno, para muchas generaciones siguen siendo una música común y para escuchar. Lo mismo ha pasado con la Biblia. Por supuesto que la Biblia ha sido un libro escrito por los hombres, claro que sí. Los hombres escribieron, pues eso es lo más normal y lo más común. Pero la inspiración de la Biblia es inspiración divina. Es decir, lo que quiero decirle con esto es que es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que inspiró a estos hombres para que pudieran plasmar y pudieran escribir todo lo que escribieron. Por ejemplo, ¿cómo cree usted que Moisés pudo haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia? Cuando Moisés no estuvo cuando Adán y Eva fueron creados. ¿Me explico? Moisés no estaba ahí.
Ahora, ¿cómo Moisés supo todo lo que pasó a Adán, todo lo que pasó a Eva, todo lo que pasó a Noé? ¿Cómo pudo entender Moisés todo eso? ¿Cómo se enteró de todo eso? Bueno, muy fácil. Moisés simplemente fue un vaso usado por Dios mismo para inspirarle todo lo que había sucedido, y entonces él, inspirado en eso, escribió e hizo los primeros 5 libros de la Biblia, los que son conocidos por el pueblo cristiano como el Pentateuco, escrito nada más y nada menos que por Moisés, cuando nunca estuvo en el tiempo de Adán. ¿Cómo supo que era Adán? ¿Cómo supo que Eva? ¿Cómo supo del huerto? ¿Cómo supo todo eso? Bueno, es ahí donde viene e intervino la inspiración divina y sopló sobre ellos, sobre cada escritor de la Biblia, sopló el Espíritu esa inspiración, y ellos pudieron plasmar todo lo que el Espíritu les estaba mostrando. Y yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, porque en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y es un texto bíblico bien interesante, porque la segunda carta a Timoteo está en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, es parte de una de las cartas escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y dice así, miren lo que dice: la escritura entera, ojo aquí, hay otra versión que es la Reina Valera 60 que dice toda la escritura, ojo, toda la escritura. Esta versión dice la escritura entera es inspirada por Dios, es soplada por Dios, ¿cómo puedo usar una palabra para que pueda explicarme mejor? A lo mejor podríamos decir es dictada por Dios, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para enseñarnos cómo llevar una vida justa. ¿Se da cuenta? Dios mismo inspiró su palabra en los hombres para que quedara escrita, y usted y yo, al momento de leerla y al momento de vivirla y de exponernos a esa interpretación de la palabra de Dios, entonces pudiéramos ser enseñados, pudiéramos ser reprendidos, es decir, corregidos cuando hacemos las cosas mal, pudiéramos para que nos pueda corregir, dice aquí también. Reprendernos es como regañarnos, ¿verdad? Y corregirnos, y dice, e indicarnos cómo llevar una vida justa. Es decir, cómo vivir de manera correcta. Si algo ha pasado en nuestra sociedad en este tiempo, si algo ha venido a dejar que se levanten una serie de ideologías, que se levanten temas como el aborto, que se levanten temas como la disfunción familiar, que se levanten todo ese tipo de cosas en la sociedad, y que ahora pretendamos que la gente quiere hacer las leyes, es la falta del conocimiento de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? El pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es decir, hemos pensado que la Biblia es para los ignorantes, hemos pensado que la Biblia es para los pobres, hemos pensado que la Biblia es para la gente que no fue a la escuela, y no hay cosa más equivocada que esa. La Biblia es para hombres y mujeres que quieren ser enseñados, quieren ser corregidos, quieren ser reprendidos y quieren vivir una vida justa. Para esa gente es la Biblia. Si usted quiere vivir una vida justa, usted es un buen candidato para leer la Biblia. Si a usted le gusta ser enseñado, la Biblia es un buen libro para que usted aprenda. Si a usted le gusta que lo corrijan cuando hace las cosas mal y se equivoca, y que le enseñen el camino por lo cual lo debe hacer, bueno, la Biblia es el libro perfecto y habla de todos los temas habidos y por haber, para que cuando usted se expone a ella misma le hable y le enseñe lo que usted tiene que hacer.
El problema de nuestra sociedad, mis amados, es que hemos perdido de vista no solo la Biblia, hemos perdido de vista a Dios mismo. Y entonces nos hemos envuelto en nuestras propias teologías, en nuestras propias teorías, en nuestras propias prácticas, nos hemos envuelto en nuestras propias ideologías y pretendemos hacer a un lado la Biblia, pretendemos quitar a Dios del camino, pretendemos no... Lo interesante es que mucha gente con ese tipo de ideologías que pretende hacer a Dios a un lado, pretende hacer la Biblia a un lado, tienen religión. Fíjese, qué interesante, ¿verdad? Lo que no conocen es que no puede haber, no puedes tener, o sea, no puedes ser incongruente en tus acciones. Si tú estás buscando a Dios como dice serlo y estás buscando la palabra de Dios, que es el instructivo por el cual Dios te va a enseñar, te va a llevar a vivir una vida justa, una vida recta, una vida enseñable, para ser enseñable, una vida donde te van a corregir. Pero si tus acciones son completamente diferentes a lo que el libro de Dios dice, entonces quiere decir que tú no conoces ni el libro de Dios ni al Dios del libro. Y eso es lo grave que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo no solo tiempos de pandemia, estamos viviendo tiempos donde la sociedad se está corrompiendo día a día, con ideas, con pensamientos, ideologías, teorías, filosofías, que lo único que están haciendo es degradar al ser humano y a consecuencia de haber hecho un lado a Dios y a su palabra de nuestras vidas. Interesante, ¿verdad? Por eso quería yo compartir este tema de la Biblia, porque para algunos parece un libro como que ya obsoleto, para algunos parece un libro como que no, ya eso ya fue, ya pasó, o sea, lo que ya está ahí ya pasó y ya no va a volver a pasar. Pero cuando usted se mete a bucear en la Biblia y se mete a leer la Biblia y a aprender de la Biblia y sobre todo se mete a dejarse enseñar por el Dios de la Biblia, entonces usted empieza a darse cuenta cuán necesitados estamos de aprender lo que Dios habló en su palabra y que es válido desde el primer día hasta el último día. Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Así es que lo que Él dijo hace 2000 años es lo mismo que sigue teniendo validez para nuestra vida. No hay quien le pueda ganar a nuestro Dios. Así es que, amado, yo le invito a que usted se convierta en un lector de la Biblia. ¿Sabe? Quiero recomendarle algo, porque en las versiones de los teléfonos o de las tabletas electrónicas hay una aplicación de la Biblia que se llama YouVersion. Así se escribe, YouVersion. Usted la baja, se registra con su correo o con el Facebook o como usted guste, y le va a dar las opciones. Y en esa aplicación vienen los planes de lectura, es decir, se la facilitan más todavía. No tiene usted que agarrar la Biblia ahí y leer todos los capítulos. Si no quiere, usted abre un plan de lectura de acuerdo a lo que usted desee: liderazgo, familia, noviazgo, negocios, al tema que a usted le guste, amor, perdón, enfermedad, el que usted quiera. Busca un plan y le dice: este plan es para 7 días, este plan es para 5 días, este plan es para un mes, este plan es para tanto tiempo, 15 días. Entonces usted lo escoge, le va a decir si lo quiere leer con amigos, lo quiere leer privado, usted le pone su horario, lo que quiere leer todos los días, le va a avisar a la aplicación a qué horas usted tiene que leer su plan, le va a traer un pequeño devocional, le va a traer textos bíblicos, y los textos bíblicos van aplicados a lo que usted leyó, y usted va siendo edificado. Usted acaba un plan de una semana, termina el plan y puede abrir otro la próxima semana o dentro de 15 días, usted abre otro de 15 días o otro plan de un mes. ¿Ve? La idea es que usted, a través de la palabra de Dios, vaya siendo edificado. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice dos cosas. La primera es
que usted y yo tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Y para poder renovar el espíritu de nuestro entendimiento necesitamos algo bien específico, la palabra de Dios. Para que usted renueve su manera de pensar, usted tiene que comenzar a meterle a su manera de pensar cultura diferente, es decir, terminología diferente, frases diferentes, enseñanza diferente, y cuando usted le empiece a meter eso, entonces lo viejo va a empezar a salir automáticamente. Y la segunda cosa que quiero comentarles, que la Biblia enseña que la fe viene por el oír. Por eso es que yo hace rato le decía que la gente dice tener fe, la gente dice creer en Dios, pero no conoce al Dios que dice creer. ¿Por qué? Porque si por la fe que usted puede tener en Dios viene por oír la palabra de Dios, y usted nunca ha abierto la palabra de Dios, y usted siempre vio la Biblia en su casa, o siempre vio la Biblia en su domicilio y la vio cerrada, o la vio abierta, y ahí nada más la tenían, y usted nunca la ha leído, entonces no ha venido a usted la fe que produce la palabra de Dios. Espero estar siendo claro esta noche, porque mi intención es que usted comience a dejarse influenciar por la palabra de Dios. Por eso siempre le digo, piense de acuerdo a lo que lee y no lea de acuerdo a lo que piensa. Es decir, usted tiene que aprender a pensar conforme a lo que usted lee, la palabra de Dios. Usted no puede leer la palabra de Dios conforme a los que usted cree y hacerse prejuicios y hacerse dogmas y hacerse ideas en la mente. Yo quiero que usted aprenda a leer la palabra de Dios, y cuando usted la lea, usted aprenda de ahí para que ahora usted pueda vivir conforme a lo que está escrito ahí. Porque le voy a decir algo, de que la Biblia es un libro que va a producir en usted transformación, eso está garantizado. De que la Biblia es un libro que puede hacer que usted sea un hombre, una mujer exitosa, eso está garantizado. El asunto es qué tanto dejas tú, qué tanto dejo yo, que la Biblia sea un factor de influencia sobre mi vida, que la Biblia sea un factor de influencia de tal manera que yo aprenda a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios y no conforme a las costumbres de los seres humanos o de los hombres, o conforme a la cultura de lo que me enseñaron. ¿Es difícil? No. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es exponernos a la palabra de Dios, es decir, ser lectores habituales de la palabra de Dios, ser estudiosos de la palabra de Dios, porque ella tiene un efecto de transformación en nosotros. La palabra de Dios es la misma, es el mismo Dios hecho palabra, hecho verbo, que cuando usted lo lee es el mismo verbo que le habla a usted y lo transforma en la persona que Él diseñó que usted sea. Así es que no es un libro viejo, no es un libro anticuado, es un libro que habla de política, es un libro que habla de gobierno, es un libro que habla de conquista, es un libro que habla de enfermedades, es un libro que habla de todo eso, pero a veces como la gente no lo lee, como la gente no se da la oportunidad de leerlo, piensa que es un libro viejo, es anticuado, ya no sirve, ¿cómo van a creer? Eso no vale. Y lo vemos hasta a veces en los programas de televisión, cuando la gente de una manera despectiva dice, ay, pero que dice que la Biblia dice eso, pero ¿qué? ¿Cómo van a hacerle caso a un libro viejo que ya no sirve? Y piensan o creen que los ignorantes somos aquellos que leemos la Biblia. No hay nada más equivocado que eso. ¿Usted quiere ser sabio? Lea su Biblia. ¿Usted quiere ser un hombre lleno de Dios? Lea su Biblia. ¿Usted quiere ser un hombre que actúa rectamente? Ya leyó. Lea su Biblia. ¿Usted quiere ser una persona corregida y si hace las cosas mal, acepte corrección y que Dios le corrija y que Dios le reprenda y que Dios le enseñe y que Dios lo lleve a una vida justa? Lea su Biblia y usted se verá de un momento a otro transformado conforme a los principios de Dios. ¿La escribieron los hombres? Claro que sí. Si usted abre una Biblia, se dará cuenta que ahí aparece el nombre del escritor, ¿verdad? Salmos, David.
Y luego viene Jeremías. ¿Quién escribió? Bueno, Jeremías, su escriba, Esdras. Luego viene Habacuc y Miqueas y los profetas. Ellos escribieron, claro que sí. Y en el Nuevo Testamento, Juan, Mateo, Lucas, Pablo, sí, ellos escribieron, claro. Pero la inspiración que tenían o que tuvieron para escribir venía del mismo Dios. Así es que hoy quiero dejarle eso en su corazón. Cuando Dios nos rescató de las tinieblas en las que vivíamos y nos llevó al reino de la luz, es ahí en el reino de la luz que a partir de que usted está en ese lugar, usted empieza a llenarse de esa palabra de Dios, de esos libros, de esas verdades que están escritas ahí, de esos principios que están escritos ahí en esa Biblia. Y entonces usted empieza a ser transformado, usted empieza a entender muchas cosas, usted empieza a ser cambiado en su vida y por supuesto usted empezará a ser una persona feliz, una persona gozosa. Y aunque usted esté pasando el Niágara en bicicleta, usted se sentirá gozoso y usted, cuando se sienta en una situación así, usted leerá su palabra y cuando recuerde el texto que leyó, usted va a recordar que la Biblia dice: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces esa palabra en usted le anima, por eso dice aquí, le corrige, le enseña, le reprende, lo lleva a vivir en justicia. En pocas palabras, lo transforma. ¿Cuántos no queremos ser transformados? Alguna vez en la vida hemos dicho: ay, si yo fuera así, si yo no hubiera sido así, si yo no hubiera tenido esto, y si yo no tomara tanto, si yo no hiciera esto. Bueno, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para que usted deje que la Biblia sea el libro que más influencia puede tener en su vida. Y no le estoy diciendo que no lea otros libros, por supuesto. Hay que leer otros libros, hay que leer de todo, hay que leer libros de autores que también han sido son escritores cristianos, a lo mejor son doctores, son empresarios cristianos o otros empresarios que usted aprende de ellos. Pues hay que leerlos, pero la Biblia debe ser el libro que más influye en su vida, porque ese será su norma de fe y conducta. Usted aprenderá a conducirse conforme a los principios de Dios. Así es que, mi amado, esta noche o esta mañana ya quiero dejar en su corazón cerrar con esto en su corazón. Comience a leer su Biblia. Dese la oportunidad de empezar a saber y a entender el corazón de Dios. En la Biblia está la mente de Dios, el corazón de Dios. ¿Usted quiere saber cómo actúa Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo habla Dios? Lea la Biblia. Y usted se dará cuenta cómo vamos empezando a ser transformados en nuestra manera de pensar. Mi consejo esta noche es: comience a leer su Biblia. Mire, no la agarre toda de tirón y la va a dejar por ahí a los 2-3 días o a la semana o al mes. No. Comience a leer a partir del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1. Comience hoy, 1 de agosto, es un buen día para empezar. Comience el capítulo 1 y así se va, capítulo 2, capítulo 3, un capítulo diario. Habrá días en que usted quiera regresar al capítulo que leyó porque dice: esto está interesante, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y usted lo va a empezar a leer ahí y a lo mejor lo va a llevar a su computadora a investigar, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué está así? Bueno, esa es la idea, que usted se convierta en un fiel lector de la palabra de Dios. La palabra que tiene vida. ¿Y sabe algo? Es el único libro, escuche lo que le voy a decir, es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está con usted. El Espíritu
Santo, quien la inspiró, está con usted. Así es que qué privilegio que cuando usted lee la Biblia, el que la inspiró, el Espíritu de Dios, está ahí para hacerles ver a usted qué es lo que quiso decir cuando la inspiró aquel hombre que la escribió y que lo plasmó para que hoy usted y yo, a lo mejor en hebreo, a lo mejor en arameo, a lo mejor en griego, pero hoy usted y yo lo podemos tener en nuestra lengua. ¿Y cuántos amigos y hermanos de otras naciones y a lo mejor de otros poblados y de otros pueblos indígenas tienen la Biblia en su lengua? Qué bendición que puedan tener aquí en Chiapas la Biblia en Tzotzil, en Celtal, en Tojolabal. Imagínense, han querido destruirla por muchos años y cada vez que la quieren destruir pareciera que más se multiplica las traducciones y la venta de Biblias. Déjeme orar por usted para que la palabra de Dios sea su fiel compañera, la palabra de Dios sea donde usted pueda poner su confianza y donde usted pueda creer que lo que Dios dijo ahí, Dios lo va a cumplir sí o sí. Así es que déjeme orar por usted y después vamos a orar por aquellos que han mandado mensajes. No sé si tenemos mensajes esta noche, pero vamos a orar, déjeme orar por usted y después vamos a orar por aquellas personas que están pasando problemas y que están pasando una necesidad o que están pasando por enfermedad. Amado Dios, gracias por cada uno de los que hoy están atentos a esta enseñanza, Señor. Yo te pido que tu palabra sea para ellos, Señor, ese bálsamo que sana, ese bálsamo que liberta, Señor, ese bálsamo que trae luz, que guía, que dirige. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Tu palabra nos da dirección, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que esta noche o esta mañana, todos aquellos que escuchen este mensaje, todos aquellos que se conecten o lo vean después en Facebook, lo vean a través de YouTube, se conviertan en fieles lectores y no solamente lectores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el mundo está buscando hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios, que conozcan al Dios de la palabra, pero que practiquen la palabra de ese Dios. Y usted es un candidato para poderlo hacer. Así es que lea la palabra, pero viva la palabra. Sea un hacedor y no solamente un oidor. Vamos a orar por la gente que está mandando alguna necesidad. La verdad es que usted sabe que estamos, esta famosa pandemia, aunque bendito Dios, los niveles, los semáforos están disminuyendo considerablemente, pero pues no deja de afectar a algunas familias, no deja de seguir golpeando la salud de mucha gente, aún cuando ya pareciera que la curva está decreciendo a una velocidad muy rápida. Siempre hay problemas y siempre hay alguno que otro contagio. Así es que mire, por ejemplo, Anabeli Calvo pide oración, Delia María Couret, oración, Andrea Zúñiga, síntomas de COVID, Karina y Amanda Madrid, COVID, Arturo Mariscal está haciendo unos estudios, Steven Medina, es un niño, es un jovencito que murió su papá y su mamá, y quiero pensar que su papá murió, su mamá está internada, y quiero pensar que es un problema también de COVID. Margarita Díaz de Agustín, COVID. La señora Alma Tipacamú tiene problema de agua en los pulmones.
Y mire, ahora que está todo este asunto de los pulmones y las neumonías, todo se va relacionando, prácticamente todo tiene un poco de relación con lo mismo, el tema del COVID. Por un pastor, nos están pidiendo oración por el pastor Iván Madrigal, que también está delicado de los pulmones. Él ya estuvo internado con COVID, la esposa fue internada, desafortunadamente la pastora, su esposa, falleció y él pues ahora está también internado y está delicado de los pulmones, parece que también va a entrar a cirugía. Por Marta Chanona también nos piden, que está en los Estados Unidos. Bueno, hay peticiones, solo algunas de las que nos llegan, todos los días nos llegan peticiones, y gracias a Dios porque hemos escuchado. Hace un rato alguien nos mandaba mensaje para agradecer por las oraciones, porque 2 personas por las que estuvimos orando, que estaban contagiados de COVID, delicados de salud, bueno, ya los dieron de alta, ya regresaron a casita, y bueno, gracias a Dios, porque nosotros solamente fuimos un canal para orar, para pedirle a Dios por ellos, y bueno, Dios es el que hace la obra, y ya los tiene fuera de todo contagio, y ahora han regresado ya, gracias a Dios han regresado a casa. Así es que ayúdenme a orar por esta gente que está aquí. ¿Sabe? La Biblia dice que impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Sabe que de todos los textos bíblicos que hablan de Jesús, cuando Jesús sanaba a los enfermos, oraba por los enfermos, dice la Biblia, señala o nos muestra que ninguno por los que oró se le fue enfermo? Todos fueron sanados. Y no sabe que siempre yo he tenido en mi corazón el deseo de que eso mismo suceda. Es una palabra que está escrita, así es que siempre he tenido el anhelo de que eso suceda, que toda la gente por la que oremos se sane, que toda la gente por la que oremos pueda volver a recuperar su salud. Claro, yo sé que hay personas que están enfermos y a lo mejor es el tiempo de Dios para que partan con Él, a lo mejor es el propósito de Dios en la vida de estas personas ha terminado y entonces Él se las lleva, pero a mí me gusta creer en lo que la Biblia enseña, que cuando Jesús oraba por los enfermos, y la Biblia dice, y sanaba a todos, y qué bendición que podamos orar y que Dios sane a todos los que están enfermos, que Dios sane a todos los que nos escriben, a todos los que están conectados, que espero poder contagiarlo de esa fe. Así es que vamos a orar por ellos, creyendo conforme a la palabra que Dios los puede levantar, aún de la cama más difícil. Amado Espíritu Santo, gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces mejor que nosotros, Señor. Tú sabes lo que ellos están necesitando en este momento, Señor. Tú sabes por qué ha llegado a la condición de su salud como está, Señor. Pero también sabes y conoces sus corazones. Yo hoy te pido en unidad con todos los que estamos orando en este momento, Señor, con todos los que a lo mejor están conectados y están levantando una plegaria por estos amigos, hermanos, familia que está enferma, Señor. Te pedimos conforme a tu palabra, Señor, que tú los sanes, Señor, que cumplas tu propósito en cada uno de ellos, Señor, y que a todos los familiares les des paz, les des consuelo, Señor. Que todos los familiares puedan estar gozosos, contentos, en paz, de que están en las mejores manos, Señor, en las manos tuyas. Gracias, Señor, porque yo sé que muchos de aquí tú los vas a levantar, Señor. Te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, pues esta noche hemos terminado esta emisión número 11 de Visión Nocturna, y el domingo lo espero a las 11 de la mañana
11 de la mañana. Estamos predicando una serie que se llama Desatando mi Milagro. Empezamos con el episodio 1, que se llamó El Milagro de la Vida, y este domingo estaremos con el episodio 2, que se llama Ábrete Paso. Episodio 2, domingo 11 de la mañana, a través de, ya sabe, Facebook Live, Remar Rey de Reyes. Y por supuesto, recuerde que a finalizar la serie, el 30 de agosto, si Dios permite, estaremos teniendo ya nuestra primera actividad. Hemos cerrado por espacio de 5 meses, pero tendremos nuestra primera actividad en el auditorio, donde nos congregamos normalmente. Y por la tarde estaremos aperturando un lugar nuevo, una nueva templo para poder adorar a Dios por otra zona de la ciudad. Y así es que ya le vamos a dar la información, le vamos a dar el domicilio, todo, por si usted quiere acompañarnos el día 30 en la mañana a nuestro auditorio, o el día 30 en la tarde al otro auditorio que abriremos en la zona poniente de esta ciudad. Mi amado, que Dios lo bendiga. Buenas noches, buenos días para los que en unas horas más ya se despiertan, van a trabajar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que tenga un extraordinario sábado, un extraordinario fin de semana en casa, en familia, que pueda gozarse y no se olvide. Comience a leer la palabra de Dios. No hay mejor libro, no hay mejor influencia que ser influenciado por la misma palabra de Dios. El único libro que cuando usted lo lee, el autor está ahí mismo. Que Dios le bendiga, buenas noches, que descanse. Nos vemos el domingo a las 11 o, si Dios lo permite, en la transmisión de miércoles o el próximo viernes a la misma hora, aquí en Visión Nocturna.